Un cálido atardecer de verano, en las calles bulliciosas de la ciudad, un hombre de traje elegante observaba el ir y venir de la gente desde su lujoso automóvil. Javier Rodríguez era un empresario millonario, alguien que había alcanzado el éxito a costa de mucho esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, a pesar de la riqueza y el reconocimiento que lo rodeaban, algo dentro de él parecía estar incompleto. La desaparición de su hermana, Laura, años atrás, seguía siendo una herida abierta en su corazón. Nadie sabía qué había pasado con ella, y aunque las autoridades nunca pudieron esclarecer el caso, Javier nunca perdió la esperanza de encontrarla. Fue entonces, cuando su automóvil se detuvo en un semáforo, que algo peculiar llamó su atención. Un niño, no mayor de 10 años, se encontraba de pie junto a la acera, vendiendo dulces a los transeúntes. La luz amarilla del sol iluminaba su rostro sucio, pero sus ojos, aunque tristes, brillaban con una mezcla de desconfianza y valentía. Lo que más llamó la atención de Javier no fue el niño ni los dulces, sino el amuleto que llevaba colgado al cuello. Era un pequeño colgante de plata con forma de estrella, idéntico al que su hermana Laura siempre llevaba cuando era niña. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Era posible que ese niño tuviera alguna conexión con Laura? Javier observó al niño con atención, sintiendo cómo una extraña sensación lo invadía. ¿Cómo podría un niño de la calle tener un amuleto idéntico al de su hermana desaparecida? Era imposible no hacer la conexión. El niño notó que lo observaban y con una rapidez casi instintiva, se alejó unos pasos, sosteniendo con fuerza los dulces en su mano. Javier, sin poder evitarlo, se bajó del auto y se acercó con cautela. El niño, al verlo acercarse, se tensó, pero no dijo nada. Javier, en un tono suave, le preguntó: ¿De dónde sacaste ese amuleto pequeño? El niño lo miró fijamente y por un instante el aire se volvió denso. El niño no dijo nada, pero su mirada comenzó a suavizarse. Javier pudo ver el miedo en sus ojos y algo en su interior le dijo que había algo más detrás de esa mirada. Decidió no presionar más. ¿Te gustaría venderme algunos de tus dulces?, preguntó con una sonrisa forzada, tratando de romper el hielo. El niño asintió sin hablar, y Javier le compró todos los dulces que llevaba. Mientras lo hacía, le ofreció una moneda extra, esperando que pudiera hablar. Pero el niño, sin decir una palabra, la tomó rápidamente y se alejó sin mirar atrás. Javier regresó a su coche, con el corazón acelerado, sintiendo que había algo en ese encuentro que no podía dejar ir. Esa noche, Javier no pudo dejar de pensar en el niño. El amuleto era un detalle que no podía ignorar, y más aún la sensación extraña que había experimentado al mirarlo. Había algo en su rostro, en su comportamiento, que lo hacía recordar a Laura, a su hermana que había desaparecido misteriosamente hacía ya más de 10 años. Durante años, Javier había buscado respuestas en todas partes, sin éxito. La policía no había logrado nada y la esperanza de encontrarla viva se había ido desvaneciendo poco a poco. Pero ese niño con su amuleto le daba una chispa de esperanza, una razón para seguir buscando. Al día siguiente, Javier decidió hacer algo que nunca había hecho antes: salir a buscar al niño. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sentía que debía intentarlo. Volvió al semáforo donde lo había visto la tarde anterior, con la esperanza de encontrar al niño vendiendo más dulces. Pasaron varias horas, y aunque vio a varios niños y vendedores ambulantes, el niño con el amuleto no apareció. La frustración comenzó a apoderarse de él, pero no se dio por vencido. Decidió recorrer otras partes de la ciudad donde sabía que los niños solían vender en las calles, pero aún así no tuvo suerte. Parecía que el destino jugaba en su contra. A punto de rendirse, Javier se encontraba de nuevo en su coche, sentado frente a un semáforo, mirando distraídamente por la ventana.
Justo cuando el tráfico comenzó a moverse, algo lo hizo frenar de golpe. Ahí estaba el niño, en la misma esquina, con los mismos dulces en las manos y el mismo amuleto colgando de su cuello. Javier no pudo evitar una sonrisa de alivio. Sin pensarlo demasiado, se detuvo nuevamente, esta vez con más determinación. Abrió la puerta y caminó hacia él, esta vez con un tono más serio, pero amigable. «Te he estado buscando», dijo, tratando de no sonar demasiado urgente. El niño lo miró desconcertado, pero esta vez no se apartó. Javier le ofreció una nueva moneda, más grande que la anterior, y el niño la aceptó con cautela. «Sé que no te gusta hablar», dijo Javier, «pero hay algo muy importante que necesito preguntarte. Ese amuleto, ¿cómo lo conseguiste?» El niño no respondió de inmediato. Parecía sopesar las palabras en su mente, como si estuviera decidiendo si confiar en ese hombre extraño o no. Finalmente, con un suspiro, el niño habló. «Era de mi mamá. Ella me lo dio antes de irse». La voz del niño tembló al pronunciar esas últimas palabras, y algo en su tono hizo que el corazón de Javier se apretara. Javier sintió un nudo en la garganta. Algo en las palabras del niño le hizo pensar que había algo más detrás de esa historia. La referencia a la madre, la mención de su partida, todo parecía demasiado coincidente con lo que él había estado buscando durante años. Sin pensarlo más, se agachó para quedar a la altura del niño y con suavidad preguntó, «¿Tu mamá te dejó este amuleto?» El niño asintió con los ojos bajos. «Ella dijo que siempre debía tenerlo conmigo, para no olvidarla», respondió, su voz apenas un susurro. Javier, con el corazón acelerado, continuó. «¿Dónde está tu mamá ahora, pequeño? ¿Por qué estás solo aquí vendiendo dulces?» El niño levantó la mirada y, por un momento, Javier vio en sus ojos una tristeza profunda, como si el niño hubiera vivido algo mucho más grande de lo que cualquier niño debería experimentar. Sin embargo, el niño no dijo nada más. Solo comenzó a alejarse lentamente, mirando de vez en cuando a Javier como si temiera que en algún momento pudiera desaparecer. Javier no pudo dejarlo ir tan fácilmente. «Espera», le dijo mientras se acercaba un paso más. «Puedo ayudarte. ¿Hay algo que necesites?» El niño se detuvo por un segundo, dudando. Luego, finalmente miró fijamente a Javier y con un suspiro, habló. «Mi mamá, ella no me dejó, señor. La vi irse, pero nunca volvió. Y yo no sé qué hacer». La voz del niño se quebró y por un momento Javier vio la verdad en sus ojos. Un niño perdido, solo en el mundo, al igual que él, se había sentido durante todos esos años buscando a Laura. Javier se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que el niño le acababa de decir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero algo no terminaba de tener sentido. El niño estaba perdido, pero no solo en el sentido físico. Había algo más, algo que Javier no lograba comprender completamente, pero que le estremecía. «Escucha, pequeño», dijo finalmente, tomando un paso hacia él. «Yo puedo ayudarte. Si quieres puedes venir conmigo, encontrar a alguien que te cuide, alguien que te dé un hogar». Pero el niño negó con la cabeza temeroso. «No quiero ir a un hogar, ni con ustedes. Mi mamá me dijo que nunca debía irme con extraños», respondió, su voz cargada de una mezcla de miedo y sabiduría que parecía más allá de sus años. Javier se quedó allí sin saber qué hacer. ¿Cómo podía convencer a ese niño de que él no era un extraño, de que podía ser de ayuda? El pensamiento de que el niño pudiera estar vinculado a Laura lo hacía aún más urgente. «¿Dónde vives?», preguntó con suavidad, esperando que el niño le dijera algo que lo guiara a un lugar donde pudieran encontrar respuestas. El niño, sin embargo, simplemente levantó los hombros, como si no tuviera un lugar a donde ir. «Vivo en las calles. Allí no tengo miedo», dijo en un tono que hablaba de la dureza de su vida. Javier sintió una punzada en el pecho, reconociendo en las palabras del niño el dolor que él mismo había sentido en su búsqueda incesante.
El corazón de Javier se apretó al escuchar esas palabras. El niño no solo vivía en las calles, sino que ya había aceptado esa dura realidad. Javier miró a su alrededor pensando en lo que podía hacer. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Lo único que le quedaba claro era que ese niño no era cualquier niño de la calle. Había algo más en él, algo que lo conectaba con su hermana Laura, algo que no podía ignorar. La pieza del rompecabezas estaba justo frente a él, y aunque todavía no entendía todo, sentía que no podía dejarlo ir. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo finalmente, con firmeza. «Pero necesito que confíes en mí. No estás solo en esto». El niño lo miró con desconfianza, como si evaluara sus palabras. Javier se agachó nuevamente, bajando la mirada al nivel del niño para transmitirle sinceridad. «Te prometo que no te voy a hacer daño. Solo quiero ayudarte a encontrar a tu mamá, si me dejas». El niño tardó un largo minuto en responder, pero finalmente asintió, aunque aún con cautela. «Está bien, señor», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron una chispa de esperanza. Javier sonrió, aliviado de que finalmente el niño decidiera confiar en él, aunque sabía que aún quedaba mucho por descubrir. La búsqueda de Laura, ahora, se convertía en una misión diferente: encontrar respuestas sobre el amuleto y sobre lo que realmente le había sucedido a su hermana. Esa tarde, Javier llevó al niño a un centro de acogida donde pudiera estar seguro y prometió regresar al día siguiente para hablar más con él. Durante la noche, Javier no pudo dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido. Ese amuleto, la conexión con Laura, la historia del niño, todo parecía demasiado coincidente. Decidió que al día siguiente iría a la policía, pero antes de eso, quería hablar más con el niño. Necesitaba más pistas, algo concreto que lo guiara. Esa noche, Javier sintió que había dado un paso importante, pero que aún quedaba mucho por descubrir. Al día siguiente, a primera hora, Javier regresó al centro de acogida. El niño, ahora con ropa limpia y algo más tranquilo, lo esperó en la sala común. Javier se acercó a él y con voz suave le preguntó: «¿Puedes contarme más sobre tu mamá? ¿Cómo era? ¿Dónde vivían?» El niño, después de un momento de silencio, comenzó a hablar, su voz tímida pero clara. «Mi mamá, ella siempre estaba conmigo. Me cuidaba mucho. Vivíamos en una casa cerca de la plaza central, pero un día ella se fue y nunca volvió». Al escuchar esas palabras, Javier sintió que el hielo se rompía dentro de él. Esa casa cerca de la plaza, ese detalle tan específico, le sonaba familiar. Se levantó rápidamente y, con el corazón acelerado, le dijo al niño: «Voy a encontrarte, te lo prometo». Javier dejó el centro de acogida, decidido a resolver lo que parecía una conexión imposible entre el niño y su hermana. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero algo en su interior le decía que debía ir a esa plaza central de la que el niño había hablado. Al llegar, recorrió las calles cercanas, observando cada rincón como si pudiera encontrar alguna pista. La ciudad había cambiado mucho desde que su hermana desapareció, pero había algo familiar en ese lugar, algo que lo hacía sentir que estaba cerca de una respuesta. Fue entonces cuando vio una vieja casa desgastada por el tiempo, pero que lo hizo detenerse en seco. Recordó claramente las fotos de la infancia de Laura, y esa casa, de alguna manera, aparecía en sus recuerdos. Con el corazón en la mano, Javier se acercó a la puerta de la casa, que estaba ligeramente entreabierta. Al llamar no pasó mucho tiempo antes de que una mujer mayor abriera la puerta. Sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo se detuviera. La mujer, con una expresión de sorpresa, lo miró fijamente. «¿Qué desea?», preguntó con voz temblorosa. Javier, incapaz de contener la emoción, le preguntó: «¿Conoció usted a Laura Rodríguez? Era mi hermana, y creo que este niño», apuntó al pequeño que lo había acompañado hasta allí, «tiene algo que ver con ella».
La mujer, al escuchar su nombre, no pudo evitar sollozar y al final, con voz quebrada, dijo: «Ella fue mi hija y ese niño es su hijo».